Permítame que voy a grabar la reunión. Hoy terminan las adiciones, ¿verdad? Tengo entendido. Entonces, bueno, ya esta semana les voy a empezar a contar la asistencia, ¿verdad? Tomar en cuenta la asistencia, las fallas. Así que si alguien tiene algún inconveniente en asistir, entonces me notifica antes de la clase, ¿verdad? Para así no fallarlo. Si tienen clase presencial antes o después de esta clase, también me tienen que notificar eso, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer, porque ese es un inconveniente que muchos estudiantes tienen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Me quedé por aquí en la última clase, ¿verdad? La clase del jueves. Estábamos definiendo para que ustedes, vamos a ver, para que nos entendamos bien. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Pues definimos corriente eléctrica. Sencillo, ¿verdad? Ustedes ya conocen esto. Definimos la corriente eléctrica como la carga entre tiempo, así de esta forma. Bien, luego definimos lo que son densidades. La densidad de corriente J, que es un vector, y la densidad de corriente superficial K, que es un vector. Permítame un segundo, joven, permítame un segundo, ya regreso. Sí, vamos, bien. Me pueden escuchar, ¿verdad? Vamos a ver. Esto es lo que hemos hecho. Definimos vamos a ver, densidad de corriente J y K. Esto es, la densidad J sería corriente por unidad de área, ¿verdad? Así quedó definida. Y esta es corriente por unidad de longitud. No sé si recuerdan esto. Esto que estoy Sí. anotando aquí, esto que estoy anotando son definiciones, ¿verdad? Esto se lo digo para que no confundan esto con las otras definiciones, bueno, no definiciones, sino formas de escribir J en términos de la velocidad, como la densidad de carga por la velocidad de las cargas, de la corriente, ¿verdad? Y K también la podemos expresar en función de la velocidad de las cargas. Esto es lo que hicimos la última clase, jóvenes. J y K. Estas son densidades de carga volumétrica J y de carga superficial K. Las unidades de J son amperio sobre metro cuadrado y las unidades de K son amperio entre metro. Hay que tener muy en cuenta eso de las unidades. Ahora, si ustedes van a utilizar la rapidez de las cargas, pues pueden escribir J de esta forma, densidad de carga por velocidad. Las unidades tienen que ser las mismas. Amperio sobre metro cuadrado y amperio sobre metro en el caso de la densidad de corriente superficial. Hay que memorizarse estas fórmulas. Bien, cuando uno escribe estas densidades en términos de la velocidad, esto nosotros lo vamos a emplear más adelante. También en este capítulo, ¿verdad? Nos va a ser útil para hacer algunos problemas, pero las definiciones son estas, jóvenes. Estas son las definiciones, ¿verdad? Así se define. Bien, entonces me quedé por aquí, ¿verdad? En el tema de la densidad superficial. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Bien, no hay pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Aquí en la figura, ustedes pueden ver un plano. Este es una especie de plano en el cual hay una corriente. Fíjense bien, la dirección de la corriente
va a ser la misma que la de la corriente superficial K. La diferencia es que la corriente I es un escalar y K es un vector, pero la dirección de ambos es la misma. Es un poco complicado, ¿verdad? Porque uno siempre habla de la dirección de la corriente, aunque no es un vector, pero siempre nosotros, cuando vamos a dibujar la corriente, hacemos una flechita, ¿verdad? Indicando la dirección de las cargas. Bueno, entonces, jóvenes, aquí en esta otra figura, la de abajo, ustedes pueden ver un pequeño elemento de línea, un DDS, que es magnitud. Recuerden que el vector DDS, nosotros lo escribimos así, ¿verdad? En esta notación. Pero aquí solo vamos a poner la magnitud, DDS. Ahora bien, este elemento de línea, DDS, tiene un vector perpendicular asociado, que es el vector T unitario. Ese vector, por definición, tiene que ser perpendicular al DDS. Ahora, el vector de densidad de corriente K no tiene que ser perpendicular a DDS. Eso les tiene que quedar claro, jóvenes. El vector de corriente K no tiene que ser perpendicular al DDS. Puede ser perpendicular. Si K es perpendicular a DDS, estaríamos hablando del caso más sencillo, un caso especial, ¿verdad? En el cual los cálculos se nos harían más fáciles. Cuando no es perpendicular, entonces aquí tendríamos un ángulo formado entre los dos vectores, el vector T unitario y el vector K. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a ver. Voy a continuar. Esto es parecido, jóvenes, a cuando definimos la densidad J, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que la densidad J, para eso usábamos un plano y un vector normal al plano? En ese caso, J podía apuntar en cualquier dirección, por ejemplo así, y formar un ángulo con el vector n. En este caso aquí tengo un área, miren. Este es el área, un área circular que está siendo atravesada por el vector J. N unitario es un vector normal perpendicular al área. El área es imaginaria aquí, jóvenes, puede ser imaginaria. Entonces, lo mismo pasa con K. Fíjense bien las definiciones, ¿verdad? Son algo similares. Cuando hablamos de la densidad superficial K, en lugar de establecer un área, establecemos un elemento de línea. O sea que el vector K no está atravesando un área, está atravesando un elemento de línea. J está atravesando un área. Por eso se define J como corriente entre área. Y K se define como corriente entre un elemento de línea, entre una longitud, digámoslo así. ¿Estamos? O sea, hay que recordar muy bien las definiciones, ¿verdad? Les estoy haciendo mucho énfasis en esto porque recuerden, jóvenes, que nosotros en 4.15 no vamos a trabajar con cargas eléctricas, vamos a trabajar con elementos de corriente, con los vectores JK. Esas van a ser como nuestras cargas, ¿verdad? Haciendo una analogía con 321, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Veamos. Lo que se hace aquí es, creo que este cálculo lo hice, ¿verdad? Si no me equivoco, en la última clase. Lo que se pretende aquí con este cálculo es expresar K en función de la velocidad de las cargas. O sea, esta es la definición de K. Corriente entre longitud. Esto solo es la magnitud. Recuerden que K es un vector. Pero la corriente es un escalar. Entonces, cuando nosotros escribimos esto así, como lo ven aquí, solo estamos tomando la magnitud, pero ya si le queremos dar dirección, entonces la dirección se la tenemos que dar nosotros aquí con un vector normal, viendo en qué dirección van las cargas. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. No me voy a detener mucho aquí porque este cálculo creo que ya lo hice, ya se los mostré una vez, ¿verdad? Ya les expliqué por qué surge esto. Esta es la definición de corriente promedio. Usamos esos brackets, ¿verdad? Promedio. Corriente promedio es carga entre tiempo. De aquí despejo para la carga. Me queda corriente promedio por tiempo. Ahora, la definición de K
promedio. El vector K en promedio es corriente entre el DDS, que es un elemento de línea. De aquí despejo para la corriente en términos de K. Ahora bien, esto que ven aquí, el diferencial de este elemento de carga, y estos dos están relacionados, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que hicimos fue sustituir la corriente, esta corriente aquí, miren. Se sustituye como K por DDS, de manera que el diferencial de carga queda K por DDS por DDT. Así, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a ver. Recuerden, no hay que perder de vista algo. Como la corriente K es una corriente que está en una superficie, entonces usamos la densidad superficial de carga, la que aprendimos en 321, ¿verdad? De manera que la densidad superficial de carga es igual a carga entre área. En diferenciales, eso quedaría así, miren, si despejo para la carga, quedaría como diferencial de carga igual a la densidad por el delta A, que ese es el área. Entonces, significa que, vamos a ver, para explicarlo mejor, voy a borrar esta parte. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. No sé si vamos bien, ustedes me dicen, ¿verdad? Si voy muy rápido. Bien, Se está entonces, entendiendo. vamos a ver. Voy a dibujar un plano. Como se supone que la corriente K está viajando por una superficie. Entonces, aquí nosotros tomamos el área de una superficie. Este delta A es delta L por delta S. ¿Quién sería delta L? Delta S. Un pequeño, ¿verdad? Elemento o sea, aquí tengo un plano. El área de este plano, que es un cuadrado, ¿verdad? El área de este cuadrado sería largo por ancho. Suponiendo que el largo es delta L y el ancho es delta S, pues entonces el área sería delta L por delta S. Bien, entonces la carga, esto quedaría como densidad por delta L por delta S, sustituyendo el delta A. Estamos claros, ¿verdad? En este cálculo. Entonces el propósito, jóvenes, es que, vamos a ver, voy a borrar esto. El propósito ahora es igualar estas dos ecuaciones que voy a enmarcar aquí. Estas dos expresiones para la carga, el delta Q, las voy a igualar. Porque son lo mismo, ¿verdad? Es el delta Q. ¿Por qué la voy a igualar? Porque necesito despejar para acá. Necesito despejar para acá en términos ¿de qué? En términos de la velocidad. La velocidad tiene que aparecer ahí. Vamos a ver. Fíjense bien, el cálculo, al igualar, se cancela el delta S, despejo para la densidad promedio de carga de corriente superficial, y me queda así, miren, densidad superficial de carga por delta L entre delta T. Delta L entre delta T, que es longitud entre tiempo, pues es la velocidad promedio. ¿De quién? De las cargas. Recuerden que las cargas, jóvenes, en los conductores viajan a diferentes velocidades. Son velocidades muy pequeñas que se le conoce como rapidez de arrastre o rapidez de deriva. Entonces, por eso establecemos promedios, porque todas viajan a diferente velocidad, de manera que la densidad promedio quedaría expresada así, como la densidad superficial de carga por la rapidez promedio de las cargas. En el caso instantáneo, simplemente eliminamos esos brackets y ponemos esto. Entonces tenemos una manera de expresar la densidad superficial en términos de la velocidad de las cargas. Ahora, el vector T unitario, jóvenes, es normal al elemento de línea DDS. Vamos a establecer un caso general. Esta es la definición de corriente. Ahora, ustedes vieron en la clase pasada que la corriente yo la puedo expresar en términos de J, ¿verdad? La corriente se puede escribir como J punto DDA, la integral de la densidad de corriente volumétrica punto el diferencial de área. O sea,
Cuando yo tengo una superficie irregular, defino un vector unitario perpendicular a esa área. Y la corriente J está atravesando esa área. Este sería J. Así. Entonces, jóvenes, en el caso de la densidad superficial, lo que tenemos es una superficie. Tenemos una superficie, trazamos un elemento de línea, un vector T unitario, y la corriente que está atravesando ese elemento de línea K. Así. Entonces, fíjense bien aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es escribir la corriente en función de K, pero integrado a lo largo de ¿quién? A lo largo de una línea que es esta. Este es el DDS. El elemento de línea, la magnitud. Entonces ustedes pueden ver de que aquí en la integral ponemos la magnitud de ds y entre valor absoluto ponemos el producto punto de K por K punto T. ¿Por qué valor absoluto? Porque la corriente, jóvenes, es un escalar, no nos puede dar un vector aquí. No podemos tener un vector. Esta es una integral de línea. Esta integral es de línea. En el caso de la densidad, volumétrica, la integral es de superficie. Y esta es una integral de línea. Ambas integrales dan un escalar, que es la corriente. No sé si me explico, no sé si queda claro. Vamos a ver. La corriente, jóvenes, acuérdense que la corriente se define como carga entre tiempo. Esto solo es una manera de escribir la corriente en función de la densidad volumétrica y de la densidad superficial. Ahí depende de la geometría que ustedes tengan. Ustedes pueden tener una corriente en un plano, una corriente en un volumen. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, Jorge. No sé si tienen preguntas hasta el momento. No, ¿Todo está claro? ¿O alguien no está claro en algo? todo claro. ¿Todo claro? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a continuar. Bien, vamos a ver. Fíjense, yo sé que tal vez hay cositas que no van quedando claras, pero cuando hagamos problemas, todas esas dudas van a desaparecer cuando hagamos los ejercicios. Ustedes van a ver cómo se utilizan estas expresiones. ¿Por qué se integra aquí? ¿Por qué hay necesidad de integrar? No siempre, no siempre va a ser necesario integrar, jóvenes. Por ejemplo, ¿qué sucede si K fuese constante en la superficie? Si K fuese constante, podemos sacar K. O sea, podemos hacer esto. Pero antes hay que hacer el producto punto. O sea, el caso más sencillo, jóvenes, de esto es cuando el vector T unitario y el vector K son paralelos. Cuando K es uniforme en la superficie, o sea, el valor de K es el mismo en todos los puntos de la superficie y el vector K es paralelo a T unitario, entonces K.T, jóvenes, K.T, ¿verdad? Ahí el coseno, el ángulo sería 0, coseno de 0 es 1. Entonces yo saco de la integral K y me quedaría simplemente DDS, integrado a lo largo de una línea. Esa línea puede ser una curva cerrada. Imagínense ustedes que yo tenga un cilindro. Si yo tengo un cilindro y hay una corriente en la superficie del cilindro, una corriente K que está atravesando la superficie del cilindro. En el volumen del cilindro no hay corriente, solo en la superficie. Entonces, jóvenes, definimos un pequeño elemento de línea, así, a lo largo
del cilindro. Entonces, cuando usted integra, usted va a integrar toda la trayectoria circular. Usted integraría a lo largo de toda la trayectoria circular del cilindro. ¿Estamos? O sea que ese DDS, el DDS podría quedar en coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas. Si es una superficie cilíndrica, el DDS iría en cilíndrica, ¿verdad? Podría ser una superficie esférica, podría ser una superficie cuadrada como esto. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a una de las partes más importantes, ¿verdad?, del curso, porque aquí es donde nosotros vamos a definir los elementos con que vamos a trabajar, o sea, los equivalentes de carga eléctrica, jóvenes. Vamos a ver, los elementos de corriente son los equivalentes de carga eléctrica, haciendo una analogía con 321. En 321 nosotros utilizábamos las cargas, ¿verdad? Las cargas nos generaban el campo eléctrico. Aquí lo que nos va a generar un campo magnético, que es B, el campo magnético B, va a ser generado no por cargas eléctricas, sino por elementos de corriente. Esos elementos de corriente, jóvenes, van a ser vectores. Es bueno aclarar esta parte. Fíjense bien. El campo eléctrico lo generan escalares. El campo eléctrico es generado por escalares, el campo magnético es generado por vectores. O sea, si usted quiere tener un campo eléctrico, necesita escalares. Si quiere tener un campo magnético, necesita vectores. ¿Quiénes son los escalares en el caso eléctrico? Son las cargas. Son las cargas. ¿Quiénes son los vectores que generan el campo magnético? Los elementos de corriente. Elementos de corriente. Entonces, para definir esos elementos de corriente, ahí es donde vamos a necesitar nosotros J y K. Y también I. Vamos a necesitar estas tres cantidades, J, K e I, para definir los elementos de corriente que me van a generar el campo magnético. Fíjense bien la diferencia entre el campo magnético y el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico es producido por escalares, el campo magnético es producido por vectores. Ahí ya empieza, ¿verdad?, la gran diferencia. Por eso 415, ¿verdad? 415 es un curso, bueno, no es por asustarlo, ¿verdad? Es un curso de mayor complejidad que 321, porque el campo magnético tiene una naturaleza muy diferente al campo eléctrico. El campo magnético es un campo solenoidal. Es un campo solenoidal. ¿Por qué solenoidal? Porque su divergencia es igual a cero, porque no tiene escalares que lo generen. No sé si me explico, jóvenes, porque esta parte de aquí es muy importante que ustedes la sepan diferenciar, para que la sepan manejar. ¿Se acuerdan cuando estudiaron en 321 el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes? El teorema de Helmholtz. ¿Qué nos dice el teorema de Helmholtz? No sé si alguien lo recuerda. No sé si alguien me puede decir qué significa el teorema de Helmholtz. ¿Qué es lo que me dice? Vamos a ver. Cuando yo tengo un campo vectorial, yo tengo que encontrar estas dos ecuaciones, ¿verdad? Lo que es la divergencia y el rotacional. ¿Estamos? El teorema de Helmholtz que se estudia en 321 me dice que para conocer un campo vectorial en su totalidad se necesitan dos ecuaciones, divergencia y rotacional. Se ocupan estas dos ecuaciones. Eso es todo lo que usted necesita saber de un campo, divergencia y rotor.
No sé si recuerdan, jóvenes, qué significa cada uno de estos, porque nosotros, vamos a ver, en 4.15, nuestro objetivo es encontrar las ecuaciones fuente del campo magnético. Estas dos ecuaciones van a ser las más importantes de este curso. Ustedes en 321 estudiaron la divergencia del campo eléctrico, el rotacional del campo eléctrico. Se le llaman ecuaciones fuente. ¿Por qué fuente? Porque son las que generan el campo. No sé si lo recuerdan. La divergencia del campo eléctrico es la densidad volumétrica entre épsilon y el rotor del campo eléctrico es 0. Jóvenes, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que me dicen las ecuaciones fuente del campo eléctrico? El rotor es 0. Cuando el rotor de un campo es 0, significa que el campo no tiene fuentes escalares. Y la divergencia del campo es diferente de 0. ¿Qué significa eso? Que el campo eléctrico tiene fuentes escalares. El campo eléctrico tiene fuentes escalares porque la divergencia es diferente de 0, pero no tiene fuentes vectoriales porque el rotor es igual a 0. Jóvenes, vamos a ver, un rotacional, como es un producto cruz, me da un vector. La divergencia, como es un producto punto, nos da un escalar. Cuando yo hago la divergencia de un campo, obtengo un escalar. En el caso eléctrico, ¿quién es el escalar? La carga. No sé si me explico. Entonces, las ecuaciones fuente de un campo es lo más importante que yo tengo que conocer de un campo cualquiera. Entonces, nosotros vamos a ver. El teorema de Helmholtz me dice que yo necesito conocer divergencia y rotor para poder saber toda la información de un campo vectorial cualquiera. Entonces, muchachos, vamos a ver. En el caso magnético, lo que me genera un campo magnético son vectores, no escalares. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la divergencia del campo magnético va a ser 0 y el rotor no va a ser 0. ¿Estamos? Esos vectores, los vectores que producen el campo magnético, jóvenes, son las densidades, son los elementos de corriente, de lo que vamos a hablar ahorita precisamente. Fíjense bien, aquí tengo dos figuras. Tengo una línea. Por esta línea, que es una corriente filamental, circula una corriente I. Hay una corriente I. Y se define un elemento de línea DDS a lo largo de ese alambre. Acá en la otra figura de abajo tengo un pequeño volumen cilíndrico. En ese volumen se define una corriente volumétrica J, densidad de corriente volumétrica. Es un poco largo decirlo, ¿verdad? Por eso yo digo corriente J, ya se sabe que es una densidad. Entonces, en este volumen, nosotros definimos un pequeño volumen D de tau. Y en el alambre definimos un DDS. Bien, no sé si esto que he hablado, jóvenes, queda claro. Sí. Sí, está claro. No sé los demás si tienen alguna pregunta. Está claro. Bien, lo de la divergencia y el rotor, jóvenes, les queda claro. Porque, vamos a ver, a mí me gusta aclarar esto desde el inicio, desde las primeras clases, para que ustedes tengan, o sea, para que ustedes sepan qué es 415, ¿verdad? ¿Qué significa, qué es 415? ¿Qué es el magnetismo? Lo que vamos a estudiar nosotros es magnetismo. ¿Cuál es el propósito, de esta clase? Pues el propósito de esta clase es estudiar estas dos ecuaciones, ¿no? La divergencia y el rotacional del campo magnético. Ahora bien, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Podrá existir un caso en el que las dos ecuaciones den 0? ¿Podrá existir un caso?
¿Qué No, pasaría, existiría campo. ¿qué pasaría si la divergencia y el rotor fuesen cero? No existiría ningún campo magnético. Ah, perdón, no lo escucho. No existiría ningún campo magnético. Exactamente, ¿verdad? Bueno, pero generalizando, la pregunta es para cualquier campo. Si la divergencia y el rotor fuesen cero, significa que ese campo no existe. Ese caso es imposible porque recuerden que estas ecuaciones se llaman fuente precisamente porque una fuente es lo que me genera algo. ¿Qué es lo que me genera el campo eléctrico? Las cargas son escalares. Las cargas no son vectores, ¿verdad? Son escalares. Por eso el rotacional del campo eléctrico es cero. Imagínense ustedes, si el rotor del campo eléctrico fuese diferente de cero, significa que el campo eléctrico podría ser generado por vectores. En el caso magnético, nosotros vamos a tener algo muy diferente a esto. Porque el campo magnético es generado por vectores. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a ver. Aquí tengo una tercera figura, fíjense bien. En esta figura se establece un pequeño... Bueno, la figura no ayuda mucho, es un plano. A través de ese plano circula una corriente superficial K. Se define un elemento de área. Ese elemento de área, jóvenes, sería base por altura, ¿verdad? Así como es el área, así como se saca el área, ¿verdad? D de L por D de S. Ese es el área que está sombreada aquí. Entonces, los elementos de corriente van a ser I por D de S cuando se trata de una corriente filamental, de un alambre. K por D de A cuando se trata de una corriente superficial, cuando tengamos una superficie que es atravesada por una corriente. Y está el elemento volumétrico cuando tenemos un volumen, que no necesariamente tiene que ser un cilindro, puede ser cualquier volumen. ¿De acuerdo? Entonces, a través del volumen está siendo atravesado por una corriente. Entonces, jóvenes, estos serían los tres elementos de corriente. I por D de S, K por D de A, J por D de tau. I por D de S, jóvenes, fíjense que el I por D de S es especial, es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque la corriente es un escalar, el vector es el D de S. En el caso del elemento superficial y volumétrico, K y J son vectores. D de A es escalar y D de tau es escalar. Ahora, los tres son vectores. Los tres son vectores. Entonces, aquí hemos llegado a un punto muy importante, ¿verdad? Estos elementos de corriente van a jugar el papel de carga en el caso magnético. O sea que con los vectores de posición, jóvenes, ustedes recuerdan que estos son los vectores más utilizados en electromagnetismo, ¿verdad? Los vectores de posición R y R'. Con los vectores R y R' construimos el vector de posición relativa R. Entonces, en 321 nosotros localizábamos cargas con los vectores de posición. ¿Qué es lo que vamos a localizar ahora en 415? Vamos a localizar elementos de corriente. Elementos de corriente. Estos son vectores y como son vectores, son los generadores de campo magnético, corrientes. Pero no corrientes propiamente dichas, ¿verdad? Como la corriente I. Estos son vectores. ¿Estamos? Y los tres, jóvenes, los tres elementos de corriente, I de S, K de A y J de tau, son equivalentes. Son equivalentes. ¿A qué me refiero con equivalentes? O sea que tienen las mismas unidades, son dimensionalmente iguales. Tienen las mismas unidades, jóvenes. Amperio por metro. No sé si eso les queda claro. Sí, Lick. Está claro, ¿verdad? No sé si hay preguntas.
¿No hay preguntas? Cuando comencemos con los ejercicios, Lick. Bueno, eso espero, bien. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque así, ¿verdad? No, yo entiendo, ¿verdad? Que hay muchas dudas y cuando uno hace problemas es cuando uno en realidad tiene que responder las preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar, jóvenes, bueno, ya definimos, estas van a ser nuestras, digamos, nuestras herramientas, ¿verdad? Aquí, con las que vamos a construir todo lo demás. Entonces, vamos a ver. La ecuación de continuidad es una ecuación muy importante porque me expresa el hecho de la conservación de la carga. Es una de las ecuaciones más importantes del electromagnetismo, no solo de 415, del electromagnetismo. Fíjense bien, aquí tengo dos volúmenes irregulares. Este es un volumen, de forma irregular. Dentro de ese volumen hay carga. Dentro de los volúmenes hay carga. Vamos a ver, pero en la figura de arriba, jóvenes, la carga está saliendo del volumen. Por eso ven las flechitas, miren. Cuando la carga se mueve, tenemos que definir una corriente. Y como esa corriente que está saliendo está atravesando la superficie del volumen, entonces definimos J. ¿Por qué J? Porque J se define como corriente atravesando una superficie. En este caso es la superficie S. Voy a poner S en lugar de A. J está atravesando la superficie S de ese volumen. Entonces, por eso se define J. ¿Se acuerdan que yo les dije, verdad? De todas esas definiciones, la más importante es J porque es el caso más general. Es el caso más general de todos. Los demás casos podríamos decir que son casos especiales, ¿verdad? Pero el caso más general es la densidad de corriente volumétrica. Entonces, J es corriente entre superficie. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Esta ecuación, miren, la derivada de la carga respecto al tiempo negativa, jóvenes, ¿qué significa eso? ¿Qué me quiere decir esta ecuación? Que la carga está disminuyendo con el tiempo. Recuerden que esto es corriente. Corriente es carga entre tiempo, la derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Qué me está diciendo esta ecuación diferencial? Que la tasa de carga está disminuyendo con el tiempo. La razón de cambio está disminuyendo. O sea que la carga está saliendo del volumen, está disminuyendo. En la figura de abajo pasa lo contrario. La carga está aumentando. O sea que está fluyendo carga hacia el interior del volumen. Miren las flechas. Miren las flechas. La corriente está entrando. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la ecuación de continuidad? Queremos expresar el hecho que la carga se conserva. O sea que no se crea ni se destruye carga en un proceso. La carga solo se mueve de un lugar a otro, pero no se crea ni se destruye. O sea, jóvenes, vamos a ver. Utilicemos las dos figuras de nuevo. Vamos a ver. Si yo tengo una cantidad de carga aquí dentro de este volumen, una carga, digamos, 5 coulomb. 5 coulomb de carga aquí dentro. Si esa carga se sale del volumen hacia el exterior, entonces en el interior del volumen me quedaría 0 carga y en el exterior 5 coulomb de carga. Recuerden que vamos a ver, aquí nuestro espacio es todo, jóvenes. Estamos considerando todo el universo. Dentro del volumen tengo 5 coulomb de carga. Una carga de 5 coulomb. Y fuera del volumen no hay carga. Entonces, ¿cuál es la carga total? La carga total es 5 coulomb, ¿verdad? Entonces, si la carga se sale de este volumen, la carga va a quedar fuera. Y aquí dentro no tendríamos carga. ¿Cuál sería la carga total en todo el espacio?
sería 5 coulomb. A eso se refiere la ecuación de continuidad, o sea que la carga se conserva. La carga, lo que puede suceder es que la carga se mueva de un lugar a otro, pero la carga se va a conservar. Lo mismo pasa en la figura de abajo. Aquí la carga se encontraba afuera y la carga fluyó hacia adentro. Pero ¿cuál es la carga total en todo el espacio? La misma, no cambia. No sé si me explico, Juan. No sé si queda claro el ejemplo, jóvenes. Sí, Lick, sí se entiende. Sí, no sé si me escuchan entrecortado o se escucha bien la voz. Se escucha bien todo, Lick. Bien, perfecto. Se Sí. escucha bien. Entonces, vamos a ver. Lo difícil ahora es derivar la ecuación, ¿verdad? Vamos a ver. Ya entendemos la idea, ¿verdad? Queremos expresar que la carga se conserva matemáticamente. Entonces, esta es la carga Q. Vamos a ver si la carga Q es la carga total dentro de un volumen B. Entonces, nosotros, jóvenes, establecemos esta ecuación, miren. Esta ecuación me está indicando que la carga se conserva. Aquí está expresada como una ecuación integral. En el lado izquierdo tengo la derivada de Q respecto a T, que eso es corriente, jóvenes. Es como que tenga menos I. Y en el lado derecho tengo la integral sobre una superficie de J. Pero fíjense en algo interesante. En la ecuación de continuidad, la superficie tiene que ser cerrada. La integral es sobre una superficie cerrada. Así. ¿Se fijaron ustedes, verdad, que cuando definimos la corriente en términos de J, lo hicimos de esta forma? Una integral de superficie pero abierta. Aquí la integral es de superficie pero es cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque estamos usando un volumen, jóvenes, un volumen de control. Recuerden que un volumen divide el espacio en dos regiones. Un volumen divide el espacio en dos regiones, la interior y la exterior. La ecuación de continuidad no aplica para superficies abiertas, solo para superficies cerradas. Entonces aquí, esto es corriente y esto también es corriente. Las dos integrales son correctas, jóvenes. Las dos son correctas. Pero en la ecuación de continuidad vamos a asumir de que tenemos un volumen, por lo tanto tenemos una superficie que es cerrada. ¿Y por qué va este signo menos aquí en la ecuación? Porque este signo menos es necesario porque el signo me va a indicar si la carga aumenta o disminuye. Si yo quito ese signo, entonces la ecuación no sería correcta. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver. Lo que se hace, vamos a ver, en el siguiente renglón es expresar la carga en términos de la densidad, así. Carga es igual a la integral de densidad por delta de tau. No ocupo explicar esto, a esto lo vieron en 321. Entonces se sustituye esta carga aquí en la derivada, miren. Saco el operador derivada y me queda la integral de ρ de tau sobre un volumen. Los dos volúmenes son los mismos, jóvenes. Estamos hablando del mismo volumen. Ahora, el operador derivada lo insertamos en el integrando, pero como una parcial. La parcial con respecto al tiempo. ¿Por qué será, jóvenes? ¿Por qué no la derivada total? ¿Por qué será que pongo la derivada parcial? ¿Por qué aquí va la derivada parcial y no la total?
Ajá. Me gustaría escucharlos. Vamos a ver, ¿por qué una derivada parcial? No sé si es por el hecho que estamos usando un volumen de control. No tiene nada que ver eso. ¿Cuándo se usan derivadas parciales en lugar de derivadas totales? ¿Por qué se usa una derivada parcial? Cuando depende de varias variables. Exactamente, cuando estamos derivando una función que depende de varias variables. Entonces aquí estamos derivando parcialmente respecto al tiempo la densidad de carga volumétrica. ¿Por qué densidad volumétrica y no superficial? Porque tenemos un volumen. Tenemos carga volumétrica aquí adentro. Entonces derivamos parcialmente porque la densidad, jóvenes, puede depender de la posición y el tiempo. La densidad es función de la posición y el tiempo. En general, ¿verdad? Este es el caso general. Nosotros vamos a considerar casos especiales, ¿verdad? En los cuales la densidad puede depender solo del tiempo o puede depender solo de la posición. En 321, jóvenes, ¿se acuerdan que en 321 la densidad solo dependía de la posición? En 415, la densidad puede depender de la posición y el tiempo. ¿Qué pasaría si no apareciera T ahí, jóvenes? ¿Qué pasaría si T no fuera incluida en la ecuación? Si yo quito T aquí del argumento de la densidad, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quito T aquí del argumento de la densidad? Ajá. Quedaría 0 de R. Pero yo me refiero a físicamente. ¿Qué significa físicamente? Y ya no estaríamos dependiendo del tiempo. Ajá. Pero vamos a ver. Si no apareciera T en el argumento de la densidad, estaríamos en 321. Ya no estaríamos en 415, porque no tendríamos corriente eléctrica, jóvenes. O sea, si la densidad de carga solo depende de la posición, significa que la densidad no está cambiando con el tiempo. Significa que la densidad, o sea, la carga no se está moviendo. Significa que la carga no se está moviendo. Y si la carga no se mueve, jóvenes, no tenemos corriente eléctrica. ¿Qué es lo que estamos estudiando en 415? Corrientes eléctricas. Entonces, la densidad forzosamente tiene que depender del tiempo, porque si no, no hay corriente. ¿Estamos? Por eso, fíjense bien, por eso se deriva parcialmente respecto a T aquí. Si esta derivada con respecto al tiempo fuese cero, entonces significa que no tendríamos corriente eléctrica y estaríamos entre 21, ¿verdad? Con cargas estáticas, cargas que no se mueven. Bueno, en el lado derecho hicimos un cambio. Esta integral de superficie la pasamos a una integral de volumen usando ¿qué teorema? El teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia. ¿Por qué hicimos el cambio? Porque en el lado izquierdo tenemos una integral de volumen y en el lado derecho también una integral de volumen. Recuerden que no, o sea, el propósito aquí es poder igualar los argumentos. Entonces, al tener integrales de volumen en ambos lados, ¿qué hacemos? El siguiente paso es pasar las dos integrales a un solo lado. Y como tenemos un integral de volumen, entonces metemos todo en el mismo argumento. Y para que esto sea igual a 0, para que se cumpla la ecuación, el argumento del integral, o sea, el integrando tiene que ser 0. Y aquí tenemos la ecuación de continuidad, jóvenes. En la forma diferencial. Las dos ecuaciones, la primera y esta última, las dos ecuaciones son lo mismo. Ambas ecuaciones son la ecuación de continuidad, solo que la primera es
la forma integral y la segunda es la forma diferencial. ¿Estamos, jóvenes? Bien, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. Vamos a seguir mañana. Espero que haya quedado claro esto, ¿verdad? Porque esta parte es muy importante. Mañana vamos a seguir hablando sobre la ecuación de continuidad, sobre esto. Las dos maneras de escribirla, la forma integral, la forma diferencial. Y mañana vamos a explicar más en detalle qué significa esto, ¿verdad? Bien, entonces, por hoy eso sería todo. Y así quedamos, ¿verdad? Nos vemos mañana. Nos vemos. Bien, que tengan feliz tarde.